gusto estar con ustedes nuevamente después de más de 2 semanas sin grabar porque estuvimos de vacaciones. Bueno, en esta ocasión voy a hablar de uno de los mayores escritores de las letras norteamericanas, considerado entre las grandes cimas de las letras occidentales también. Me refiero a William Faulkner. Este autor nació en 1897 y falleció en 1962 en el sur de los Estados Unidos, hijo de una familia de valores tradicionalistas. Desarrolló muchísimos y variados oficios, pero desde niño en el colegio declaraba que su deseo era convertirse en escritor. Y lo consiguió al punto que en 1950 obtuvo el Premio Nobel de Literatura. La obra de Faulkner se compone principalmente de novelas, pero también escribió cuentos y guiones cinematográficos. Faulkner creó el llamado condado de Yokna-Wataufa, situado geográficamente en el sur de Estados Unidos. Y esto ocurrió antes de que nuestro Gabriel García Márquez, nuestro en el sentido latinoamericano, creara su famoso Macondo. Faulkner tuvo extraordinaria influencia en autores como Mario Vargas Llosa y el propio García Márquez. También creó un personaje central de su literatura, el coronel Sartori. Los descendientes del coronel Sartori aparecen en muchas de sus obras de manera más o menos directa. La obra de Faulkner en su conjunto conforma una suerte de universo literario de gran profundidad y densidad literaria. Entre sus novelas pueden mencionarse Los Sartoris, Los Invictos, El Sonido y la Furia, Santuario, Mientras Agonizo, Absalón, Absalón, entre sus novelas más nombradas. Entre sus cuentos hay un libro titulado Desciende Moisés, que está compuesto por 7 relatos. También escribió un libro breve pero estupendo que se llama Gambito de Caballos. Estos son relatos escritos en clave policial de extraordinaria factura en su composición, como toda la obra de Faulkner. Muchos de sus cuentos han sido recogidos también en colecciones, en un libro titulado Relatos Reunidos, en el que participó el propio Faulkner en la selección y ordenación de los relatos, ya que él deseaba que se leyeran como si fuera una novela, este conjunto de cuentos. William Faulkner tuvo el problema del alcoholismo, pero pese a ello logró esta obra de extraordinaria calidad. El presidente Eisenhower lo nombró embajador itinerante. Durante su juventud, el autor viajó por muchos estados de su país, de los Estados Unidos. También estuvo 5 años en París, pero no se relacionó con los círculos literarios formados allí por la llamada generación perdida, donde estaba Ernest Hemingway y Gertrudis Stein. Leer a este autor es entrar en un universo literario fascinante, cuyos temas principales en cuanto a estructurar su obra son la historia, la estratificación social, las relaciones entre blancos y negros, la violencia, el resentimiento y la muerte. Una novela que olvidé mencionar al principio también, que es muy conocida de él, es Palmeras Salvajes, otra obra fundamental de su composición.
Entre sus cuentos hay algunos que por sí solos han ganado espacio, como por ejemplo El oso y una rosa para Emilia. El oso es una bella composición que nos muestra ese mundo ya desaparecido en que el hombre se relacionaba con la naturaleza de manera mucho más espontánea y directa, y en particular a través de las prácticas cinegéticas, es decir, la cacería. Aquí el hombre se relaciona con sus perros que lo ayudan en la caza y con las especies nativas de bosques y llanuras. Y el oso aquí es representativo del espíritu de ese espacio ya perdido, donde el hombre y la naturaleza convivían de manera permanente. Es un bellísimo relato, ojalá puedan hallarlo y leerlo. Una rosa para Emilia es un cuento formidable donde se nos relata la historia de una descendiente del coronel Sartori, una personalidad extremadamente compleja y singular que se encierra en su casa negándose a reconocer el avance civilizatorio de la comunidad que la rodea, y ocurre un suceso que sorprende al lector y organiza el relato. Faulkner debe ser leído con mucha atención y paciencia, no es un autor fácil de leer. Él mismo recomendaba comenzar a leer su obra por la novela Los Sartoris, donde está esta familia fundamental en su obra y cuyos descendientes, el propio coronel, organizan las actividades del condado de Yokna-Pataufa. El mismo Faulkner, cuando iba a algunas cantinas a beber y hablaba con la gente, indicaba dónde comenzaba este condado y dónde terminaba. Por supuesto, como dije antes, que se sitúa en el sur de los Estados Unidos con todas sus complejidades, tradiciones y valores sureños. Este escritor, que ha ejercido gran influencia en muchos otros, se caracteriza por frases de largo periodo y una puntuación muy propia y singular, de modo que la traducción de Faulkner a otros idiomas y en particular al castellano no es fácil, pero por supuesto que se pueden hallar buenas ediciones y traducciones en nuestro país. De modo que leer a este autor es siempre aprender sobre literatura y deleitarse con sus personajes, donde los negros también aparecen de manera continua. A continuación, los voy a dejar con un relato de mi autoría, que está contenido en mi libro El Palomo Negro. El cuento que les va a leer Mónica lleva el mismo título porque da el nombre al libro. Un gusto saludarlos y que estén muy bien. El palomo negro. Hay quienes consideran a las palomas como seres molestos, sucios y dañinos. Otros, por el contrario, nos ven como criaturas bellas, simpáticas. Esto último ocurría en las plazas un día azul con una brisa tibia, cuando los niños corrían tras nosotras y un viejo de cabello blanco y mirada dulce nos arrojaba migas de pan. En mi caso era un palomo negro, con tonalidades verdes en las puntas de las alas, también en la cola. Digo que era así porque el paso del tiempo deja sus huellas. En nada me destacaba de las otras palomas, salvo en que era muy curioso. Me gustaba alejarme hacia los distintos rincones de la ciudad, o mejor dicho, de lo que quedaba de la ciudad, porque por todas partes se veían montones de escombros, incendios, humaredas causadas por los bombardeos de los tanques
y los disparos de las ametralladoras. En las calles solitarias vagaban mujeres tan flacas como esqueletos ambulantes, con los ojos extraviados, niños pálidos, ojerosos, ancianos encorvados. El edificio de la Cancillería estaba vacío, pero en el búnker de Hitler había movimiento. El Führer estaba ahí abajo, con la señorita Braun, sus secretarias y otros individuos cercanos a él. Decían que tenían alimentos, agua, electricidad y entretenimientos para mucho tiempo. También decían que galerías ocultas conducían a diversos sitios dispuestos para facilitar la fuga. Miles de palomas mensajeras participaron en la guerra llevando mensajes en clave. También adiestraron halcones para combatir a las palomas, de modo que no solo aviones de combate surcaron el cielo de los países en guerra, y hacia finales de la terrible conflagración bélica, un investigador elaboró un proyecto consistente en misiles en cuyo interior viajaban 3 palomas mensajeras que debían picar en la imagen de un acorazado enemigo para obtener un grano de maíz, con lo que hacían estallar el misil en el objetivo. Afortunadamente el proyecto fue desechado, pero en los ensayos murieron muchas palomas. Decía que era igual que los demás integrantes de mi familia, pero en realidad cuento con una particularidad. Poseo un cerebro artificial construido por un científico alemán de cuyo laboratorio conseguí escapar. Mientras trabajaba, especialmente de madrugada, ese hombre oía la música de Wagner. Tal vez por esa razón detesto las composiciones de aquel músico. Nosotras, las aves, preferimos el canto del agua en los ríos y esteros, el silbido del viento, el murmullo de la lluvia, el perfumado silencio de una noche de primavera. Bueno, ya nada de eso quedaba.